Bueno, le vamos pidiendo a la gente que está afuera si quiere ir pasando. Muy buenas tardes, como siempre para mí es tremendamente grato hacer esta actividad que es como para mí es el examen de otoño, digamos. Un honor enorme poder estar en un día viernes en este horario en la Expoctiva. Para mí año a año es una exposición más interesante que la anterior y creo que tiene mucho que ver con el aumento de la competitividad agrícola de Uruguay. Si pensamos lo que era la agricultura del siglo XX de Uruguay, con rendimientos bastante pobres, muy aleatorios, muy variables, con trigo que promediaba 2.000 kilos y ahora promedia 5.000, con maíces que promediaban 3.000 kilos y hoy probablemente promedian 7.000. Creo que está bueno mirar para atrás y ver cómo la agricultura de Uruguay se ha transformado en un sector que es competitivo en las buenas y que es competitivo en las malas también, porque el año pasado fue especialmente duro y la agricultura se levantó y siguió para adelante de una manera que me parece que merece una reflexión retrospectiva, si se quiere. Pero esto se trata de mirar para adelante, de mirar el futuro, de mirarlo juntos. Yo no soy el dueño de ninguna verdad, siempre lo aclaro. Comparto cómo veo las cosas, reflexiono todo el tiempo sobre cómo sigue esta película del mundo en que vivimos. Buena parte de esas reflexiones las hago además con algunos grupos. Antes estábamos lejos de imaginar que iba a existir algo como el WhatsApp, que permite una especie de debate permanente. Y bueno, pongo ahí una palabra difícil, un poquito arriesgada, pero vamos a hablar del antropoceno, entre otras cosas. La idea es ver tendencias globales y cuáles son las principales que yo veo que inciden en el agro. Después ir específicamente al mercado de alimentos, de granos en particular, pero también el mercado ganadero y vamos a hablar del mercado lechero también. Y después me gustaría hablar creo que estamos prontos para pensar en estrategias de agregado de valor. Y ¿para qué mirar el futuro? Hay muchas razones, pero una que a mí me gusta es esta de un escritor bastante famoso, conocido en su momento, Albert Camus, que decía: no me ha gustado nunca ser sorprendido. Cuando me pasa algo, prefiero estar prevenido. Vale para muchas cosas esto. Una vez leí que parte de por qué los japoneses tienen una esperanza de vida muy alta porque se hacen un chequeo médico cada 6 meses, mientras que en Occidente en general se hace un chequeo por año. Yo empecé a hacer un chequeo cada 6 meses por esta razón, que cuanto menos sorpresas me pueda llevar, mejor. Pero uno está siempre mirando y de esa manera está más preparado. Por ejemplo, hoy creo que cuando ustedes tengan tiempo de mirar la noticia, va a ser una noticia importante, un atentado muy grande que hubo en Moscú, decenas de personas muertas hoy en un recital como si fuera en el Teatro Solís de Montevideo. No me sorprende, aunque siempre un poco sorprende, porque bueno, siempre son noticias bastante impactantes, pero es parte del mundo en que vivimos. Después vamos a hablar de eso, pero no sorprende, pero no tanto. No me sorprende la sequía que arrasó el verano pasado, no me sorprenden las inundaciones que arrasaron la semana pasada, no me sorprenden, no dejan de llamarme la atención. Y esta es una foto que justamente compartieron en un grupo en el que tengo el gusto de estar, un productor. Fin de marzo 2023, fin de marzo 2024, la misma chacra, una maravilla. De la Expoctiva Niña del año pasado a la Expoctiva Niño de este año. Bueno, creo que algo que deja estos últimos años es que el clima ciertamente es una variable relevante. Hay veces
que los productores se enojan con los meteorólogos, se enojan con los pronósticos, pero la ciencia que se pone ahí es cada vez mayor y es cada vez más importante para mí tomarla en cuenta. La productividad permite que la rueda siga girando. ¿A qué velocidad se levantó la agricultura? ¿A qué buen rendimiento vamos a tener este año? Salvo que venga otra bomba de agua al momento de la cosecha, pero van 80 minutos de partido y va a ser un buen resultado. Y con productividad, con financiamiento, porque el año pasado el financiamiento fue clave, con gestión, el agro salió adelante, cruzó la agricultura un momento que hace un año era dramático, realmente era de enorme incertidumbre. Y Uruguay va a lograr en este ejercicio, yo creo que en todo este año, una muy buena productividad en carne, en leche, en cereales, en oleaginosas, probablemente producción récord de leche, probablemente parición récord en la próxima primavera, probablemente buen rendimiento de cultivos de invierno, de lo que se siembra en este otoño, probablemente en estos cultivos de verano un muy alto rendimiento. De modo que en un escenario que tiene otros componentes que llaman a la cautela, me pregunto cómo cerró el dólar hoy, pero como viene cerrando es preocupante, pero la productividad ha funcionado. Bueno, yo veo 5, uno siempre puede agregar tendencias, pero en un mundo que es muy incierto y en un mundo en el que uno puede decir nada es predecible, aquello que va a durar por mucho tiempo es importante. Eso es lo que llamamos tendencias. Y estamos viviendo la guerra más importante que hayamos visto en nuestras vidas, y este atentado de hoy va a agregar leña a ese fuego que está muy lejos de apagarse. Probablemente en la próxima perspectiva vamos a seguir hablando de la guerra, y probablemente en la siguiente perspectiva vamos a seguir hablando de la guerra. Esto es muy grande. Es el desafío a que Estados Unidos y la Unión Europea dicten las reglas del mundo por parte de Rusia, de China, de Irán, de Corea del Norte. Esto va a incidir mucho, ya ha incidido mucho, porque en 2022 era una linda presentación para dar de mercado, porque los precios volaban, la guerra estaba empezando y la hipótesis principal era: Rusia y Ucrania no van a poder exportar trigo, no van a poder exportar girasol, el mercado de aceites y el mercado del trigo volaban. The Economist hizo una tapa errónea diciendo: con la guerra viene la hambruna del mundo. No pasó. O sea, vale todo en la guerra menos tocar las exportaciones de granos. Uno trata de pronosticarlo todo, pero a veces la historia tiene esos recodos raros. Vamos a ver una segunda tendencia que es así, yo creo que es irreversible y que es para mí también muy llamativa: la inteligencia artificial. Vamos a ser testigos de que la inteligencia artificial nos supere. A mí los temas vinculados a la evolución me parecen muy interesantes. Bueno, hasta ahora vivíamos tranquilos de que la especie más inteligente éramos nosotros. Ahora va a haber algo que no sabemos muy bien qué es, que va a ser más inteligente que nosotros. Se supone que de 2030 en adelante, va a ser raro eso, pero que en el agro va a tener una incidencia muy grande, va a tener. Tema de enorme debate con los productores. Permítanme decirles, el cambio climático nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, va a ser cada vez peor y va a rediseñar todo: la economía, la vestimenta, la dieta, todo lo va a rediseñar. Una cuarta tendencia sorprendente, muy importante en estos últimos meses, porque de distintos lugares llega el mismo dato: las mujeres tienen cada vez menos hijos. Y yendo al panorama de mercados, creo que tenemos un desafío importante, porque China frena en sus importaciones, se estabiliza, pero Brasil no frena en sus exportaciones. Brasil sigue creciendo y por lo tanto
donde competimos con Brasil, competir a costo o competir a bajo precio va a ser duro. Entonces, lo podemos ver como una tercera guerra mundial, lo podemos ver como una segunda guerra fría, pero no lo podemos ver como algo lateral o como algo que no nos va a incidir. Los países que apuestan a líderes perpetuos le quieren arrebatar el timón de la historia a los países democráticos. Y nuestros principales clientes nuestro principal cliente está en la vereda de enfrente, porque China es un directo aliado de Rusia, sin ningún disimulo. Si leen el comunicado del Partido Comunista de China por las elecciones que ganó Putin corriendo solo, felicitaciones, vamos a seguir juntos, cada vez cooperando más y vamos arriba. En la perspectiva pasada era la guerra Rusia-Ucrania, ahora tenemos una segunda etapa de la guerra donde Medio Oriente también forma parte, donde es Israel jamás, pero donde es Yemen, en el canal de Suez pueden pasar los barcos de Rusia, pueden pasar los barcos de China, pero no pueden pasar los barcos ni de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de ningún aliado de Israel. Y en la próxima perspectiva será China-Taiwán o China con Filipinas, o será que la Unión Europea tiene que intervenir para socorrer a Ucrania porque Ucrania se desmorona, o será que Ucrania entra en la OTAN, pero esto, salvo algo muy raro, una mediación de Turquía, una mediación muy rara, mi apuesta sería que esto va a seguir para adelante, con un componente interesante que puede ganar en Estados Unidos un presidente muy amigo de Putin, muy cercano a Putin, con lo cual Europa queda sola y muy frágil. Y esto tiene una consecuencia para mí muy directa. Uruguay, imaginemos que somos productores, que esta es la perspectiva de Polonia, y nos vemos venir la guerra. Che, ¿y dónde podemos ir a hacer agricultura que no tengamos el estrés de la guerra? ¿Y cuánto cuesta la hectárea en Australia, Nueva Zelanda o Uruguay? Y Uruguay está más accesible. Y Nueva Zelanda, agricultura no. Y Australia, cada vez más seco. Yo creo que Uruguay, para muchos, va a ser un lugar que se va a mirar con mucha atención. La mejor democracia de América Latina, mejor calidad democrática que Estados Unidos, según The Economist, una publicación que, como todos, nos equivocamos a veces, pero cuya honestidad intelectual tiene 150 años de historia. Y globalmente esto es mucho más gasto, o sea, va a haber euforia, y yo no creo, porque el gasto público en Europa es el de ponerse a tiro con una maquinaria de guerra, con sociedades como Rusia, donde el único fin es más potencial bélico, exportar energía fósil, exportar armas, y todo enfocado a ser la más eficiente máquina de guerra. La Unión Europea es mucho más hedonista, agradable, seguridad social, bienvenida a los inmigrantes, tratar de que se adapten, gastar dinero en muchas cosas sociales, pero ahora hay que gastar contrarreloj en armas porque el presidente de Rusia quiere restablecer la Unión Soviética. Entonces eso va a ser más gasto, más déficit, más deuda. En cualquier momento el petróleo se puede disparar, ya tenemos un petróleo alto, en cualquier momento se puede disparar. Y algo muy importante que tiene la guerra es que, como una guerra convencional, la gran diferencia son los drones. Voy con un dron, bombardeo una refinería con un aparatito que sale $30.000, causa un daño de $30 millones al enemigo, y yo voy y le destruyo la electricidad a Ucrania, como hizo ayer Rusia. Vos me destruís el petróleo, yo te destruyo la electricidad. Pero los drones es la guerra de los drones, nunca habían sido tan protagonistas. Drones cada vez más inteligentes, con inteligencia artificial. Lo mismo que van a ver acá en la exportiva, solo que acá los usamos para la paz y para producir alimentos para el mundo. Allá los usan, eso es el arma, es el gran cambio tecnológico. Entonces, hace poco
preparando esto, vi esa noticia de un señor que se llama Masayoshi Son, busca $100.000 millones para invertir en inteligencia artificial, en chips de inteligencia artificial. Y yo, como alguien que puede juntar $100.000 millones, nunca lo escuché nombrar. Es un japonés importante, por cierto. Pero estamos hablando de inversiones brutales. Y no creamos que esto es solo del mundo desarrollado. Brasil, cantidades menores, pero me ayudarán ustedes con el tipo de cambio, pero 23.500 millones de dólares en inteligencia artificial invertida. El famoso dicho de un publicista de que a todos nos llega nuestro Uber, a todos nos llega nuestro chat GPT. Imagínense la inteligencia artificial revisando series de precios, de datos, de faena, de área, revisando todo lo que los analistas de mercados están opinando. Va a ser mejores proyecciones que las que haga yo, por lejos, de las que haga yo, de las que haga el mejor economista, sin duda. Y imagínense la inteligencia artificial, que decimos la historia de chakra, el tipo de suelo, la historia de los cultivos, la fertilización que pensamos hacer, que vamos a decir, no, esa fertilización, ten cuidado porque te está faltando esto, te está sobrando lo otro, y que después va a pasar un satélite y va a comparar las imágenes con las del dron y va a decir, ojo que tenés la lagarta empezando en tal lado, y el agrónomo de campo va a tener una competencia dura. Acá hay que pasar un video porque ¿está en el pendrive o está en la...? Debería estar. Está ahí, debería estar ahí. Es apretar un play. Ahí tenemos un bichito que nos airea los granos en un silo. Tareas nuevas, cosas nuevas. Un robotito inteligente que nos va... Una vez en Nueva Palmira iba caminando por un silo de estos. Claro, que le dice, si yo me caigo acá, ¿qué pasa? Digo, me ahogo. Te ahogas sin duda, ¿no? Si te caes acá no te salva nadie. Bueno, ese es, el cambio tecnológico es exponencial. Siempre que vean algo exponencial, préstenle atención porque cada vez va más veloz. Ese es entonces, lo que nos parece ciencia ficción un año, al otro año está en la perspectiva. Hoy hablaba con la gente que está con los drones y con Harvish, que es el gran diseñador de maquinaria que yo admiro. Y realmente las cosas que se están haciendo, bueno, como paso yo acá ahora. Ahí está. Entonces, bueno, le pregunté a ChatGPT ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por el agro? Y me tiró 5 cosas. Así, a la carrera, seguro que puede ser algo más sofisticado: optimización de cultivos y rendimiento, agricultura de precisión, optimización de fertilización, detección temprana de enfermedades y plagas, fotointerpretación y menos insecticidas, optimización de la logística, genética de precisión. La semana pasada, primer trasplante de un riñón de un cerdo a un humano, un cerdo transgénico, el fin de la diálisis. Todos los días vemos noticias. Ayer vi otra, primer cromosoma humano artificial que garantiza que no se genera cáncer en su replicación. O sea, eso va a ser muy removedor y va a persistir cada vez más veloz por el resto de nuestras vidas. Esto, objeto de mucha polémica, a muchos productores les incomoda esto porque se ven venir regulaciones, porque se ven venir los problemas que tienen los agricultores europeos o los ganaderos europeos y prefieren no creer en esto. Pero el año pasado, los últimos 9 meses fueron récord de temperatura, y el 2023 es, por supuesto, esta columna. Esto va cada vez más veloz, y a los escépticos no les voy a apostar por la temperatura del año que viene, porque este año pasamos de niño a niña probablemente, y al enfriarse el Pacífico probablemente saquemos un empate en esta gráfica por un año. Pero si alguien quiere apostar
un cordero a la brasa, que en 5 años tenemos más temperatura, bastante más. Al escéptico que haya le ha puesto un cordero, 2 corderos, los corderos que quiera, que en 5 años estamos mucho más calientes que ahora. Y eso es complicadísimo. Es complicadísimo, sobre todo porque nadie tiene idea de cómo vamos a hacer para frenar esto. Entonces, en eso, yo siempre recuerdo esta frase de Ayn Rand, que es como capitalistas, pero que era una mujer muy inteligente, y que decía, se puede ignorar la realidad. Uno puede decir, me molesta esto del calentamiento, voy a elegir creer que esto es un invento de Bill Gates o que es una conspiración, pero lo que no se puede ignorar son las consecuencias de ignorar la realidad. Ustedes pueden ignorar que viene la niña, ahora después la sequía lo va a partir al medio. Pueden ignorar que viene el niño, ahora después la lluvia puede demorar un poco más o un poco menos, pero va a llegar. Entonces, si quieren creer que esto es una conspiración, créanlo, pero no dejen de prevenir los veranos, sean ganaderos, sean agrícolas, sean lecheros. No dejen de pensar cómo planificar el verano. Si es con riego, que les recomiendo que se queden a la charla de los regadores después, porque es un tema que justamente va a tener cada vez más vigencia, pero también para entender cuáles son las mayores inversiones que va a recibir en la historia del Uruguay, porque muy probablemente sean por hidrógeno, que es parte de lo que se supone será la solución, para hacer, entre otras cosas, combustibles sintéticos, que tal vez son el futuro de las oleaginosas. Y vamos a ver cultivos como la carinata, que justamente tienen un premio porque pasan determinadas certificaciones. Primero fue la lana certificada, pero el tema de certificar un producto va a ser, creo yo, más importante en relación al tema cambio climático. Esto es algo para mí sorprendente y capaz que termina siendo parte de la solución, que es que baje la población drásticamente, pero es un fenómeno que venía pasando gradualmente. Mi abuela tenía 11 hermanos, mi madre tenía 2 hermanas, yo tengo 2 hermanos, pero tengo un solo hijo. Y yo no represento nada, pero si ustedes hacen la cuenta con las hermanas que tenían sus abuelos, sus abuelas, seguro que la cuenta les da parecido, pero en estos últimos tiempos la caída de la natalidad, la caída de los nacimientos, es muy importante, es muy fuerte. ¿Y cuál es la excepción? Los países sumamente pobres. O sea, no es solamente que las mujeres quieren tener cada vez menos hijos. Cuanto mayor es el nivel económico que tienen, menos hijos quieren tener. Algo un poco contraintuitivo. Uno diría, bueno, si yo vivo en un país súper pobre de África, voy a tratar de tener un hijo solo y que vaya a la escuela y al liceo. No, ahí tienen 14 hijos porque esa es la seguridad social que tienen. De decir, bueno, que sobrevivan 3 o 4 y cuando sea viejo que me den de comer. O en Afganistán, donde las mujeres solo tienen libertad de quedarse encerradas en su casa teniendo hijos, pero a donde vendemos la carne, en Europa, Canadá, Japón, Corea del Sur, las mujeres, para que tengan un hijo, ni que les paguen un cheque de muchos ceros. Récord de baja fertilidad en Corea, a pesar de que el gobierno destinó 270.000 millones de dólares en incentivos. Háblenme de gasto del Estado aquí, con tal de que tengan hijos, pero no. Japón, récord de baja 2023, Suiza, récord de baja 2023, España, récord de baja. Y eso para el mercado agropecuario, o sea, no tiene incidencia en los precios del trigo de esta siembra ni de la siguiente, pero cuando producimos alimentos, cada habitante es un cliente. O sea que acá aquello de hay que producir alimentos porque vamos a hacer 10.000 millones y no va a alcanzar la comida, hay que producir más y más y más, va cambiando a produzcamos calidad porque por cantidad ya no es tanto el problema. Y eso en China es muy importante porque China tuvo justamente en los años en que la población crecía y crecía y el sistema comunista no funcionaba y la gente se moría de hambre en China, tuvo esa política de un solo hijo que
Tal vez al principio fue una política represiva, pero a la China le gustó esto de un hijo y basta. O sea, ahora se puede tener 2 hijos, se pueden tener 3 hijos, y ahora el gobierno dice, tengan más hijos, pero no tienen más hijos. Y entonces, me parece importante que cuando hablábamos en estas expoactivas, era, vamos a meterle, acá no importa la calidad, acá lo que importa es la cantidad, porque China cada año va comprando 5, 7, 8, 10 millones de toneladas más, pero ahora eso ya no pasa, aun cuando la última proyección de Luda fue bastante buena, con 105 millones, desde 100, una suba importante, pero acá se viene la meseta. En carne vacuna, tal vez no, pero últimos 3 años, meseta. Carne de cerdo, cuando tuvieron la fiebre porcina, subió mucho, pero después bastante meseta, y carne de pollo bastante meseta. O sea, China no se cae, no deja de comprar, compra, pero no es que produzcamos todo lo que se pueda, porque China es un barril sin fondo. Es un barril grande, pero no crece hasta el cielo, como suele decirse de las ramas. Así que ahí tenemos esa quinta gran tendencia, que es Brasil. Australia también va a crecer en exportación de carne, pero Brasil no para, y China medio como que para, o por lo menos va a ir a un paso más pausado. Esto es importación de carne de China, esto es exportación sumada de Brasil y Australia, que son los grandes vendedores de carne de volumen, y parecía que China hasta pasaba el excedente de Brasil y Australia, pero no, empieza de nuevo a generarse una brecha. El mercado no vuelve a 2010, cuando China no compraba, 2010, 2011, 2012 y todo para atrás. China no compraba, comía arroz y cerdo y poco más. Es otro mundo, pero tampoco es el mundo de que China come todo lo que puede, ni compra toda la soja que puede. El Mercosur en soja, yo creo que va a seguir creciendo. Brasil va a seguir aumentando el área. Con el gobierno que sea, Brasil aumenta el área de soja, con Bolsonaro, con Lula o con el que venga. Argentina, liberada de las restricciones, o por lo menos con un discurso liberal de se exporta lo que se quiera, donde se quiera, va a tratar de crecer en soja. En la próxima primavera, uno supone que Argentina va a tratar de crecer. Pero China, yo no sé si va a ir mucho más allá de los 105 y pasar a 106, 107, 108, pero el Mercosur tiene una capacidad de crecer más rápido de lo que China tiene de crecer. Esas son como las grandes tendencias. Vamos a seguir con guerra, la inteligencia artificial nos va a asombrar, el cambio climático nos va a pegar, o nos pega a nosotros o le pega a otro, pero va a generar cada vez más rediseños de cosas. La población va a crecer cada vez más lento, y el mercado que tenía a China imposible de abastecer, ahora tiene a un Brasil que cada vez tiene excedentes mayores. Acá yo diría algunas cosas para aterrizar a Uruguay. Bueno, el agro tuvo su revancha. El año pasado era ojalá podamos tener revancha. Los cultivos de invierno fueron revancha, los cultivos de verano van a ser revancha, y probablemente los cultivos de invierno van a ser revancha. El entore en la ganadería va a ser revancha. Los productores lecheros que quedaron súper endeudados para mantener la producción van a tener pasto y grano barato. Ojalá puedan ir bajando el pasivo, pero productivamente yo apostaría a que va a ser un año de producción récord de leche. Se va logrando una estabilidad de precios importante. Tener una inflación dentro del rango meta del Banco Central es importante, pero el dólar, al que agarre, la primera pregunta para el Ministerio de Economía va a ser: ¿y con el dólar qué vas a hacer? Porque va a agarrar un dólar insosteniblemente bajo. Y el año pasado, cuando yo decía el dólar no va a subir, aquí en esta misma perspectiva levantó la mano un agricultor y dijo: pero si no vamos a cosechar nada de soja, no va a entrar un dólar de soja, eso no hace que el dólar suba. Pero bueno, capaz que sí, porque la verdad que pensé ahí, digo, capaz que estoy en falso con lo que digo, porque 1.000 millones de dólares menos porque no se cosecha soja, no entraron los dólares, el dólar no subió, pero ahora van a entrar los dólares de soja, o sea que
además de todo, a diferencia del año pasado, vamos a tener 1.500 millones de dólares de soja exportada, que son dólares que entran a la economía. El déficit fiscal pasó del 5 al 4% en este periodo de gobierno. Yo creo que es un objetivo que tenemos que tener como país, el equilibrio fiscal. Pero de nuevo, y discuto mucho con un economista al que aprecio mucho como economista, escéptico del cambio climático, y le digo, pero es que el déficit fiscal hubiera bajado mucho más, pero el cambio climático no lo dejó. O sea, ¿cuánto cuesta 3 líneas seguidas al fisco de pérdida de recaudación, de dar raciones de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera? Eso va a pegar cada vez más. Probablemente vamos a ver inversiones fuertes de hidrógeno llegando, probablemente. Y si llegan, las inversiones de las papeleras van a parecer chiquitas, porque estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares de inversión para hacer un combustible que ricos del mundo quieran pagar más caro para tener la conciencia tranquila que no usan petróleo. Bueno, nos nombraron la mejor democracia de América del Sur. Me parece que en un año como este está bueno cuidarlo. En algunos de los grupos decían, llevan a los políticos a la expo, que no. A mí me encanta que vengan todos los políticos de todos los partidos, de todos los pelos, de todos los colores, y que conversen. Me parece que tenemos que cuidar eso. Pero bueno, yo creo que en la agenda económica es cómo encaramos el atraso cambiario. La inflación es una buena gráfica, a mí me gusta que la inflación, quiero tener la inflación de Australia, que es 2, pero la que no me gusta es esta, que ya no la actualicé en 2 días y ya debo estar en falta porque la gráfica debe estar, no sé, por acá. Entonces acá hay un problema porque cuando asumió este gobierno se suponía que iba a ser un gobierno amigable con la exportación, el dólar siguió la trayectoria, se fue a 44, estuvo en 44 un tiempo y yo lo que pensaba era que iba a quedar en 40, pero capaz que alguien sabe a cuánto cerró hoy, pero ya estamos más cerca del 37. Esto es difícilmente sostenible cuando no haya un rendimiento excepcional productivo como el que va a haber. Y bueno, parece haber una reversión de la tendencia. Somos una moneda tanto más fuerte que el dólar de Estados Unidos, no deja de ser llamativo. Y las tasas de interés globales, que son importantes, o la tasa de interés de Estados Unidos, que es un dato sumamente importante, lo que va a hacer este año es empezar a desandar esta escalera. O sea que si el dólar bajó cuando el premio por tener dólares era cada vez mayor, ¿cómo va a ser para subir el dólar cuando el premio por tener dólares sea cada vez menor? Está bueno que bajen las tasas porque eso es más actividad, esto favorece al precio de las materias primas, pero si esperamos que el dólar suba con tasas a la baja, Putin le tira un misil a Nueva York y todo el mundo corre a comprar dólares como refugio. De hecho, el oro está en precio récord por esa incertidumbre, entre otras razones. Pero digamos, no dejaría de sorprenderme que las guerras llegaran a un nivel tal que el refugio fuera el dólar. Entonces, en el mercado agrícola, la guerra que pensábamos que iba a causar un desabastecimiento no causó desabastecimiento, sino todo lo contrario. Ucrania exporta todo lo posible para solventar la resistencia, y Rusia exporta todo lo posible a precios muy baratos porque quiere amigos en el mundo, y en los países africanos se está consiguiendo un montón de amigos. Esto es una guerra global. En África se pelea la guerra Rusia-Ucrania. En Sudán hay una guerra civil tremenda. Hay millones que están al borde del hambre, y hay una facción militar prorrusa y una facción militar pro-occidente. En Níger, que era un país, era una colonia francesa, donde Francia tenía mucha fuerza y donde Estados Unidos tenía mucha fuerza, un golpe de Estado y se van todos los franceses, se van todos los estadounidenses, vengan amigos rusos a ayudarnos. ¿Por qué? Porque Níger tiene uranio, y el uranio para hacer armas nucleares es especial. Lo que sí trajo la guerra es un problema logístico en el Mar Rojo, en el acceso al canal de Suez, porque hay guerrillas ahí pro-palestinas que no dejan pasar barcos pro-occidentales. China no se recuperó de COVID, el gobierno dice que
va a crecer 5%, los economistas de Occidente dicen que no. La revolución agropecuaria sigue en Brasil. En el balance, yo creo que el precio de la soja va a ir gradualmente perdiendo brillo. Va a tener probablemente un rendimiento brillante este año, por lo menos brillante con lo que había al comienzo de febrero, que los productores decían, y el niño que no llega, y el niño que no llega, llegó en el último minuto y va a haber un rendimiento brillante. Pero el precio, yo no tengo grandes expectativas. Pero estos pronósticos, si a mí me dicen, en general veo los precios calmos. Si presupuesto el año que viene, no presupuesto arriba de este año, presupuesto algo bajo. Pero el clima va a pegar. No sabemos dónde, no sabemos cuándo, no sabemos a quién. Es lo que le ha pasado a los arroceros. El clima le pegó a India y le pegó a Vietnam, y los arroceros están con la mejor zafra de la historia. Nunca hubieran pensado hace 2 años que iban a tener $17 por bolsa por adelantado, con la posibilidad de tener 18, $19 la bolsa. Nunca nadie lo hubiera pensado. Pero como pasó con la colza, una ola de calor en Canadá, arrasada la colza en Canadá y la colza a $800. Es imposible de pronosticar porque no sabemos dónde y cuándo eso pega. Pero es interesante, acá se me coló, este texto quedó del anterior, pero la cuenca arrocera cracks, como que se quiebra luego de una monstruosa ola de calor. Ustedes no crean en el cambio climático, pero que las cosas pasan. Pero no solamente pasa eso, en eso que le llaman el Rice Bowl, la cuenca arrocera de Vietnam, sino que lo que se les viene es el agua salada. Porque ustedes no crean en el cambio climático, pero averigüen cuánto hielo se derrite cada día, que está medido y calculado, y ese hielo termina en el mar. Y el mar, obviamente que también se calienta. Llevamos 12 meses consecutivos de temperatura récord en los océanos, y cuando algo se calienta, las moléculas son más grandes, o sea que el nivel del mar va subiendo. Claro, si sube 1 centímetro, cuando vamos a la playa no vamos a encontrar una diferencia porque el mar sube 1 centímetro, pero si sube 1 centímetro y otro centímetro y otro centímetro, y hay sequía en una zona arrocera cercana a la costa, cuando hay sequía es más fácil que entre el agua del mar. Así que esta zona clave de Vietnam se ve en riesgo porque invade el agua salada. Cuando el clima le pega a otros, es buenísimo para nosotros. Es terrible para los que plantan arroz en la India o en Vietnam. Es buenísimo para nosotros, pero así es como se mueve la jugada. Bueno, ¿qué nos va a traer la próxima zafra de Estados Unidos? La semana que viene van a haber datos oficiales. Más área de soja y menos de maíz. Precios medio flojos, la soja es más barata, el maíz es más caro. Entonces, por lo menos los economistas de Luda dicen, el año que viene menos siembra de maíz, más siembra de soja. Esto debería generar 10 millones de toneladas más de soja en Estados Unidos en la próxima zafra, si el clima es normal, de 112, 113 a 122, 123. Eso es lo que se espera por ahora, modelo, porque todavía es invierno y no se sembró. ¿Esto va a frenar una siembra importante de soja en el Mercosur? Mi opinión es que no. Mi opinión es que Brasil, aunque se van a quejar un poco más, porque el dólar ya tampoco sube y porque el precio va a estar más modesto, pero los brasileños siguen para adelante. Los argentinos, después que sembraron todos estos años para cubrir inicialmente algún costo, yo lo consideraría. Ahora tenemos 403, 404, ayer hubo 410. Y de nuevo, uno siempre ve algún video en general de argentinos que dicen, no, subió el Dow Jones y miren que la soja va a subir. Yo diría, pájaro en mano, cuando empiece con 4, pájaro en mano, lo debatiría en mi directorio agrícola, porque muchas veces
Vender optimismo es divino. Yo cuando China no paraba de comprar y tenía que venir acá a decir métanle porque el trigo a 300 y la soja a 500, es divino, mucho más lindo. Y si yo además tengo que vender semilla o tengo que vender insumo, no voy a decir no, bajón, el panorama. Tengo que vender optimismo, pero yo trato de decir lo que creo que va a pasar. Puedo ser muy hincha de Rampla, pero si Rampla no baja, yo creo que ya está bien para el cuadro que tiene. No puedo decir, como soy de Rampla, no, hasta la Libertadores no paramos, no, si no bajamos, está bien. Y eso es un poco así. Así lo ve USDA, que ya proyecta. Imagínense ustedes que el ministerio dijera, vamos a proyectar el precio de la próxima zafra. Un riesgo sería, en Twitter los mataría. Pero el USDA lo proyecta. Soja, en 2022, cuando el pánico de los aceites cobraron 522, en este 2023 cobraron 465 y proyecta que vayan a cobrar 412. Números oficiales del USDA, que por supuesto el USDA tendrá lo que le llaman en inglés el disclaimer, o sea, esto es un ejercicio de modelización, pero 11% abajo. Si los americanos cobran 11% abajo, y qué sé yo, cobraremos 10% abajo nosotros. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué va a pasar con las primas? Yo la verdad que ahí no me animo a... Capaz que alguien acá sabe o tiene criterios para decir, no, las primas van a seguir bajando, estaban a 60, están a 40 y se van a ir a 25, pero ahí yo no me animo, la verdad, no me animo a pronosticar. 11% menos de precio en soja, 7% menos en maíz. Yo esto, por ejemplo, no lo tomaría en cuenta porque en este año tenemos un precio muy bajo de maíz porque produjeron ustedes tanto maíz y van a cosechar tanto maíz que pasamos de un precio de importación, del costo del precio internacional de maíz más lo que cueste traerlo y ponerlo acá, a un precio de exportación. Por primera vez en años producimos maíz como para exportar, entonces nuestro precio es básicamente el 175 de Estados Unidos más que hay que venir a buscar el maíz acá abajo y no levantarlo de allá. Entonces, no es que va a bajar el maíz el año que viene acá. El año que viene, si hay línea, no va a ser tan bueno, tan perfecto climáticamente. La demanda acá de maíz va creciendo año tras año. Entonces, pasa a ser otra lógica del precio de maíz, que va a ser el de Estados Unidos, más algún plus, veremos cuánto. Y de nuevo, trigo y en arroz, en trigo tal vez un 220. Si llega alguien a ofrecer 220, si uno puede cerrar 220 por trigo, incluso por cebada, si hay algo más de 220 por cebada, de nuevo, para cubrir costos, para cerrar 500 kilos, lo consideraría. Después quedarán los otros 3.000 kilos, 4.000 kilos, para esperar que el mercado dé una sorpresa. A pesar de todo, yo creo que cultivos de invierno y lechería, que hay gente que está vinculada a la lechería, tienen una gran virtud, que es escapan a la aplanadora brasileña en soja, maíz y carne. Brasil no va a ser exportador en trigo, aunque viene mejorando la producción, no va a ser exportador de cebada, no va a ser exportador de lácteos. Entonces ahí, en el portafolio de cosas, yo creo que los cultivos de invierno vienen emparejando en área a los cultivos de verano y me parece que tiene mucha lógica, pero además tiene lógica porque lo que ha pasado con el rendimiento de trigo es espectacular. El rendimiento de trigo era 3.000, crecía poco de este eje de 3.000 y se ha ido a 5.000. Impactante. Y no solo se ha ido a 5.000 un año, que fue obviamente excepcional, sino que van 4 años que el piso es 4.000. Cuando antes 4.000 era un techo, ¿no? Entonces ahí, bueno, si hay $200 por trigo, pero meto 5.000 kilos, capaz que ustedes me pueden decir, no, pero 5.000 kilos, planificar con 5.000 kilos, bueno, vamos a seguir mirando. Otra cosa que me parece interesante en el mercado de granos es, estas gráficas parecen simétricas y al revés, es el stock mundial de trigo acá y el stock mundial de soja acá. En trigo hay cada vez menos stock. Una cosa que pasa, muy interesante, es que China, a pesar de que llegó a la meseta en estos 2 primeros meses del año, está comprando
mucho trigo. Canceló algunas compras también, pero está comprando mucho trigo. Y Occidente, con la lógica liberal de la eficiencia económica, trata de trabajar con el menor stock posible. Un stock ahí quieto es un dinero que está quieto, es algo que no genera rentabilidad. En una empresa automotora, en una empresa de tractores, deben tener un stock de repuestos, pero el menor stock de repuestos posible. No pueden tener toneladas de repuestos porque eso es una ineficiencia. Bueno, Occidente en grano funciona así, tener un stock, pero no muy grande. China funciona exactamente al revés, acopia y acopia y acopia y acopia. ¿Será porque está por invadir a Taiwán? ¿Será por alguna razón que nunca la sabremos, porque China nunca nos lo va a decir? Pero en trigo, si hay un problema climático grave, el precio salta porque hay poco stock mundial, hay un stock que baja por 5 años seguidos. En soja, en algún momento el mercado va a decir, todo bien, se precisa mucha proteína vegetal, pero ya no tanta. Y es posible que este stock esté un poco inflado porque Brasil va a cosechar menos de lo que Luda dice, pongamos que en vez de ser 115 sea 110, pero igual, el mundo en soja está bien abastecido. Entonces, a mí si alguien viene a decirme, no, la soja va a estar más cerca de 500 que de 400, digo, bueno, ok, ¿cuál es? Digo, habrá algún número que yo no veo que se ve por ahí, pero yo elegiría la cautela. Y acá, a ver si podemos levantar esto, porque va a haber gente que no lo va a ver y no tengo ni idea si esto es posible. Pero esto es una proyección real de Tato Hoffman, que me la compartió y yo le pregunté si la podía compartir, donde, bueno, trigo 190, cebada 220. Interesante lo que está pasando con las oleaginosas de invierno, que ya tienen algún precio arriba de este. Europa con una cosecha pobre. Yo diría, no dejen a la canola o a la carinata, a las oleaginosas de invierno, no las dejen afuera. Me animaría, tal vez es un poco atrevido, pero diría, no las dejen afuera. Primero porque diversificar siempre es bueno. Yo creo que diversificar, como en un portafolio financiero, más diversificación es menos riesgo. Pero Europa se habla de una cosecha pobre de estas oleaginosas, está siendo la cosecha más bien decepcionante. Ya hay precios arriba de esto que una consultora para mí muy respetable plantea. Bueno, así como me la compartió a mí, yo después se la puedo compartir a ustedes porque no van a ver mucho, pero sin renta hay un margen ahí posible. Pero cuando me la mandó, la verdad que le dije al tanto, che, los 5.000 de trigo y cebada, no es... Yo si fuera productor te diría, yo déjame presupuestar en 4.500, pero 5.000. Si hay genética, hay manejo y hay un niño que se va. Me dijo, 5.000 se pueden conseguir. Entonces, bueno, los márgenes sin renta están, los márgenes con renta están parejos y exigentes, y rendimiento de equilibrio, como muchos capaz que no ven. Trigo 4.268, cebada 3.755. También yo acá diría 220 por cebada si toda calza como para manteo, pero si hay, después empieza que hay un porcentaje que no, pero bueno. 1.693 colza de primavera, 1.905 rendimiento de equilibrio canola de invierno, 1.363 rendimiento de equilibrio en carinata. Bueno, les comparto algo de una consultora que me parece respetable, pero me parece interesante el tema de oleaginosas que no son soja, y en el mediano plazo, y a mí me encantaría que esto yo venga a la expectativa 2026 y le diga, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Puede haber un salto, y creo que el caso de la carinata puede marcar un cambio, porque este tema de que el cambio climático para la gran mayoría de la gente que estudia el tema es grave, lleva a esto, por ejemplo, a un memorándum de entendimiento
por una inversión de 6.000 millones de dólares en Uruguay, 3.000 empleos en Paysandú. Y le pregunté a alguien importante de acá que está en este proyecto, digo, ¿por qué viene un alemán a hacer combustible a Uruguay? ¿Por qué no lo hace en España? ¿Por qué no lo hace en un lugar más cerca? O sea, cruza el mundo para venir a Uruguay, tan maravillosos somos. Y me dijo, acá tenemos las 4 cosas que se precisan: agua, aire, sol y aceite. Digo, ¿pero y por qué aceite? Porque lo que quieren hacer es combustible sintético, no es para cambiar el motor a combustión a un motor a hidrógeno, es para hacer un combustible que es como que le eches nafta o que le eches gasoil, pero que no intervino el petróleo. Pero eso sale más barato que la nafta, no, sale más caro que la nafta. ¿Y a quién le interesa pagar más por hacer el bien? A la Porsche, me dijo. Porque los que compran un Porsche, diría una grosería, pero digamos, no les importa demasiado pagar el doble por el combustible. Lo que les importa es tener la conciencia tranquila que no usa petróleo. La Porsche es la que está atrás de esto. Entonces, yo no sé si va a pasar o no va a pasar esto, todavía es pero un memorándum de entendimiento no es un casamiento, pero es vamos pensando cómo organizar la boda, digamos, ¿no? Es un contrato que tiene una cierta fuerza. Y esto, biocombustibles 2G, segunda generación. Esta es una inversión de 1.200 millones de euros en España. Y el corazón de esto es, estamos avanzando en descarbonizar el planeta. Yo acá sería crítico con esta frase, como de mi parte redactora, y diría, estamos avanzando en descarbonizar la atmósfera, que ese es el gran problema que tenemos. No tirarle más, no seguir construyendo un techo en la atmósfera, que es el invernadero en el que nos estamos cocinando. Pero, ¿por qué se invierten miles de millones en esto? Para resolver esto. En los cultivos de verano hay tiempo todavía, no sabemos si va a haber niña o no. Yo en eso recomiendo una cierta cautela. Recién en mayo, recién en junio podemos decir realmente que va a haber niña, pero por ahora venimos 7 en 10 que va a haber niña. Eso ya pone un toque de cautela. Yo creo que Brasil y Argentina van a sembrar fuerte soja y maíz, y que ese aumento de la oferta, China sola como está no lo va a poder absorber. Y de nuevo, yo diría 400 para cubrir costos y después ir a jugar a la lotería con el resto, pero lo tomaría como referencia. Pero en maíz vamos a salir de paridad de exportación. Yo veo difícil repetir un cosechón como el que vamos a tener, por lo tanto vamos a tener un precio arriba del precio internacional. Pero diría, cultivos de verano solo en las áreas donde me tengo fe para un rendimiento alto. Si no, el riesgo me parece que es importante, y capaz que hay chacras que no les viene mal un descanso con pasturas. En carne vacuna, yo creo que, yo les confieso, tengo una cierta obsesión por la valorización de la carne uruguaya y por que salgamos rabiosamente a decir la mejor carne del mundo. Y acá creo que es un precio que en cierta manera lo podemos construir nosotros. Y este es un mensaje que me gusta para mí, cuando a mí la perspectiva me confirma que voy a tener nuevamente el privilegio de estar acá. Siempre digo, ¿cuál es el mensaje que corresponde dar? Y paso meses pensando, y para mí el mensaje que corresponde dar es: ha llegado la hora de que empecemos a construir precios más que tomar precios internacionales. Tenemos que construir precios. ¿Por qué tenemos que construir precios? Por ejemplo, para un europeo que va a comprar una oleaginosa, una soja o lo que sea, lo primero que va a pensar es esto: talaron Amazonia y plantaron soja atrás. Y acá somos libres de deforestación. Recién me encontré con el director de la Dirección Forestal del Ministerio, que hace años está trabajando para conseguir la certificación de país libre de deforestación con Europa. A partir del 1 de enero, dentro de muy poquito, Europa deja de comprar cualquier producto que salga de una zona deforestada.
Puede ser, pero a mí lo que me parece interesante es, tenemos una oportunidad espectacular por delante. Nosotros no talamos selva. Tengo un amigo que se fue recién, que a veces se le vienen los espinillos y los tiene que frenar. Y mucha gente debe tener el problema de los espinillos que se vienen. Y ese es el problema que los europeos pasan con el satélite, que se llama el Centinela, y dicen, pero ustedes talaron 500 hectáreas de espinillo. Y acá dicen, bueno, pero en el conjunto venimos ganando monte. Y bueno, en esa discusión estamos para que nos decreten libres de deforestación. Yo creo que Uruguay, antes de que los europeos nos digan, tenemos que salir a decirlo, somos libres de deforestación. Controlaremos los espinillos que se nos vienen en la magnitud de un país entero. Somos libres, únicos de América del Sur, tal vez con Costa Rica, que es un país muy serio, pero únicos, libres de deforestación. Si no vendemos así la carne, vamos a tener problemas para vender la carne, porque es el sector, la carne, que tiene más oportunidad, pero también el que tiene más amenaza. Y si no creen que tiene más amenaza, hagan una encuesta con mujeres uruguayas de 15 a 20 años, a ver cuánto consumen de carne y comparen con lo que consumimos los varones de 55. Compárenlo, no para Holanda, para Uruguay. Entonces, acá venimos con una lógica cautelosa. Las mujeres no quieren ni carne ni bebés, podríamos decir, un titular escandaloso. En el precio venimos un poquito abajo, que es un poco la tónica que yo veo en los mercados. Mal no, pero un poquito abajo. Cuando miramos el récord de 2022 nos parece muy malo, pero la carne arriba de $4.000 para mí está bien, porque da un novillo de 360 y un novillo de 360, aún con este dólar paupérrimo, no debería estar mal. Pero por ahora venimos un poquito abajo del año pasado. El UDA proyecta que las compras de China van a bajar. Por ahora no pasa eso. O sea que yo creo que China puede mantener el volumen de exportación, puede subir un poco el volumen de exportación. Cuando uno mira la gráfica de compras, y acá no está enero y febrero, que salieron hace muy poco y no me dio para... Pero enero y febrero estuvieron arriba, estuvieron muy arriba, ¿no? O sea que el problema no es que China deje de comprar, el problema es cuánto están dispuestos los chinos a pagar. Y la economía de China no anda bien. No está la cosa para ir a un restaurante y pagar caro. Entonces el precio minorista de la carne en China, hasta la última información, es flojo. O sea que sí, de nuevo, como con la soja 400, si hay 3.80 por un novillo, yo diría, si lo tenés pronto, vendelo. No esperes 3.90, no esperes 4, vendelo. A 3.70 también diría vendelo. Capaz que en un par de meses vale $4 y yo quedo pegado, pero capaz que de veterano me pongo medio conservador. Pero veo más. Cuando miro el precio de Brasil a 3.10, digo, en cualquier momento acá nos tiran para abajo. Y acá reaparece mi obsesión porque valoricemos la carne que tenemos, que es libre de deforestación, la que tiene más porcentaje de campo natural del mundo, la única trazada del mundo. Y cuando vemos el precio de venta de carne a China, bueno, estamos quintos de 6. Acá seguro que la carne a grano incide, o que la marca incide, pero bueno, ¿por qué vendemos la carne según el UDA más barato que Brasil? A mí no sé, no me convence. Y acá sí creo que de nuevo entender el cambio climático es clave, y ya vamos a ver por qué. Pero yo diría, si no logramos convertir nuestras virtudes en valor, se va a poner difícil, porque si la gente dice carne de América del Sur es Amazonia quemada y ganado que va atrás, si entramos en esa bolsa, el producto se va a desvalorizar. A costo, a Brasil o a Paraguay no le vamos a ganar, no le podemos ganar a costos, por escala, por lo que son los salarios allá, por lo que son los impuestos allá, por lo que es el precio de la tierra. China ya no empuja, ya no es el que compra 2/3 de la carne de Uruguay, ya es menos de la mitad, nos está sosteniendo Estados Unidos.
Y tenemos lo que ya sabemos: campo natural, trazabilidad, energías renovables, razas británicas, carne carbono neutral, tal vez. Bueno, ¿cuánto logramos diferenciarnos? Bueno, ya vamos a mostrar algo que es lo que quiero mostrar. Acá entra a jugar lo que para mí es importante. Bueno, ustedes pueden creer que el cambio climático es una tontería, pueden creer que es una conspiración, pueden creer que el clima siempre cambió y que pueden creer lo que quieran, son libres. Pero el asunto no es lo que creemos nosotros, que somos fanáticos de la carne, es que creen, que piensan, qué noticias leen los que nos compran. Lo que importa no es si yo hago zapatos y a mí me encantan, lo que importa es que le encanten los zapatos al que pasa por la vereda y mira la vidriera. Y los clientes de la carne lo que van a mirar es el País de Madrid, que dice, bueno, desde que tenemos termómetro, la temperatura hizo esto, y en el 2023 hizo este salto y llegó a una anomalía de 1,46, cuando los meteorólogos nos piden por favor que no crucemos el 1,5. Entonces, a mí me parece que si lo que queremos es vender bien nuestros productos, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿qué piensan los consumidores sobre el clima, sobre los alimentos y sobre los textiles? Si yo fuera vendedor de lana, diría: basta de usar ropa derivada de petróleo, señor. Si quiere puede usar lana que se composta, pero el lobby de la lana en el mundo tiene poca fuerza. Y acá entra lo del antropoceno, que acá está mi querido amigo Alejandro Brescia, que me dice: ¿cómo estás tan seguro que es el hombre? ¿Por qué no puede ser un fenómeno natural? Con toda razón. Bueno, está la temperatura en los últimos 20.000 años. En celeste el margen de error, la fuente es la NASA, no es Greenpeace ni es un militante, es la NASA la fuente. Y estos son los últimos 20.000 años. Esta es la era del hielo que fuimos a ver en cine con los niños que quisieran, que nos pidieran que lo lleváramos. Este es el último mamut en América del Norte. Acá inventamos la agricultura. Cuando se puso más templado, salimos de las cavernas y de cazar los mamuts y de hacer dibujos en las cuevas y empezamos a hacer agricultura acá hace 10.000 años. Y tuvimos este periodo que se llama el Holoceno, que fue muy parejo y que incluso nos veníamos enfriando. Hablábamos con Alejandro justamente que incluso hubo una erupción volcánica acá que llevó al año sin verano, y en Europa hubo un periodo de 2 años sumamente fríos. Cuando se escribió Frankenstein, era una reunión de escritores que tenían que pasar el invierno y dijeron: vamos a hacer una competencia de que escribe el mejor cuento en una noche, y de ahí salió la historia de Frankenstein. Pero acá también empezamos a sacar carbón y a usarlo en la revolución industrial y después a sacar petróleo, y estamos acá. O sea, este es el cambio que se dio natural, porque la órbita de la Tierra nunca es la misma, porque se inclina un poco más, un poco menos. Pero evidentemente esta es una lógica y esta es otra lógica. Y esto al 2100 va a estar por donde dice la palabra estupor acá, que es lo que hay en la comunidad científica. O sea, esto por ahora no lo paramos con nada. Entonces, yo puedo pensar que esto, bueno, quién sabe, capaz que es Bill Gates que quiere vendernos carne cultivada. La carne cultivada va a ser cero competencia. Pero, ¿qué piensan los consumidores cuando ven estas gráficas? ¿O creemos que no las ven? Cuando piensan en carne y en esta gráfica, ¿qué piensan? Naciones Unidas, este es el observador. Naciones Unidas del escenario de la alerta roja, porque el récord de temperatura en 2023. Bueno, o sea, más vale que lo pensemos. Febrero, mes pasado, el más cálido desde que hay registros, y llevamos 9 meses seguidos de temperatura récord. ¿Qué piensan los consumidores de esto y de la carne? ¿Cuál es la causa principal? Metano, que va subiendo vertical, óxido nitroso, que va subiendo casi vertical. Si no aplanamos esto rápido, sus nietos la van a pasar muy mal, pero muy mal. Y si algo no se ve, es una tendencia que estas gráficas
den la vuelta y caigan, que es lo que tiene que pasar urgentemente. Entonces, uno puede decir, pero las vacas siempre tuvieron, las vacas, ¿cómo van a ser culpables las vacas si siempre hubo vacas? Pero el consumidor va a decir, pero tenemos que bajar el metano, papá, ¿no me entendés que hay que bajar el metano? O sea, darles una ración, como se presentó acá, ayer o hoy, darles una ración, darles algo que emita menos metano, porque el problema es que el metano sube y hay que bajarlo, no importa si siempre hubo vacas o no hubo vacas. Lo que importa es que si no bajamos el metano, estamos literalmente en el horno. Hay otra causa, que si talamos y quemamos selva, una zona que nos sacaba carbono de la atmósfera, ahora la hacemos emitir carbono. Entonces, ¿cuándo vamos a gritarle al mundo que no talamos selva? Entonces, miren cómo venden la carne los australianos. Los envidio, encontraron una mejor frase. Yo no creo que haya una mejor frase para vender carne hoy. En donde, en la feria del Golfo de este año, hace poquitos meses me la mandó este amigo que fue allá, que vende carne por el mundo, me dijo, mirá cómo venden carne los australianos. Los productores de carne y cordero de Australia están tratando de ser carbono neutrales al 2030. No dicen vamos a ser neutrales, no dicen el metano que viene del pasto es distinto del otro metano, o no dicen vaca siempre hubo, dicen entendemos lo que pasa y queremos ser carbono neutrales al 2030. Yo como consumidor digo, esto merece mi dinero. Alguien que me dice que no le importa el cambio climático, no merece mi dinero. Entonces, bueno, ahí yo veo un tema que es crucial para Uruguay en el futuro. Y termino con este tema. ¿Por qué nos pagan un premio en los bonos que emitimos si hacemos cosas para el clima? Porque el gasto que va a generar el cambio climático si no se hace nada, después del 2030, si les asusta la sequía y la inundación, del 2030 el gasto que espera en puntos del Producto Bruto Mundial el Fondo Monetario se va al diablo. Si se invierte lo que está en rojo, se evitan estos daños agudos y se evitan estos daños crónicos. Y el beneficio en Producto Bruto es este. Y lo que me parece más importante es que uno dice, bueno, en el Fondo Monetario, qué sé yo, pero ¿quién paga este daño? ¿Quién pone el cachete para llevarse la piña? Ustedes en primera fila. El que produce a cielo abierto es el que va a tener estos gastos. El que hace chips en Corea del Sur, si llueve, no llueve, caen 500 milímetros o es la tercera verano niña, los chips los va a producir igual, con aire acondicionado a 23 grados, inmutable. Entonces, el Fondo Monetario lo que nos dice es, premiamos al que haga prevenir antes de que sea demasiado tarde. Y acá entro en la fase final. Para mí, creo que estamos en una etapa en la que tenemos que pensar cómo agregarle valor a la carne, cómo agregarle valor a la soja, cómo agregarle valor a la calinata y a todo lo demás. Y este es el congreso de APRESID que se va a hacer en 2024, que me han invitado a participar de la preparación, del debate. Tiene una comisión de prospectiva para pensar de acá 5 años, de acá 10 años, algo que a mí me encanta y que agradezco que cada tanto puedo hacer un Zoom con ellos. El primer tema que tienen en agenda, salud del suelo y cambio climático, porque ustedes, muchos, tienen una cierta resistencia porque ven el cambio climático como un problema, como una amenaza, como un señor de mocasines que va a venir con una planilla a decirles que tienen que bajar la carga o que no sé qué. Y lo que tenemos que verlo es como una gran oportunidad de que cuanto más salud tiene el suelo, más carbono capta, más agua logra captar. Hoy hablaba con Gastón Magri, un amigo que diseñó un cincel regenerativo. Y digo, ¿qué coroña es un cincel regenerativo? Es algo para que te haya más porosidad, más raíces profundas en el suelo, etcétera, etcétera, que no rompe el tapiz, es como una zapata pero que va profundo. Y me decía, un 1% más de materia orgánica en el suelo son 180.000 litros más que ese suelo capta. 180.000 litros más por hectárea son 18 milímetros más que el suelo capta con cada lluvia.
Y son 18 milímetros menos, que no escurren, que no van al arroyo, que no inundan a Santa Lucía, ni a Florida, ni a ninguna ciudad. Y son 18 milímetros más, que si tengo seca, junté 18 milímetros más. Entonces, la clave es poner en el centro, para mí, humildemente, ustedes son los chacreros, pero para mí, el centro es la salud del suelo. Y en salud del suelo tenemos mucho para aprender, pero con el avance de la genómica, con la inteligencia artificial, con la tecnología, capaz que hoy no podemos saber qué microorganismos tenemos ahí y qué función cumplen, pero dentro de 2 o 3 años lo vamos a saber. Entonces, yo el mensaje que quiero dar es llegó el momento de mejorar el precio a través de calidad y mejorar la calidad a través de una mejor salud del suelo. ¿Cuántas lombrices tengo por hectárea? No lo sé, es difícil de medir, pero cuanto más tenga mejor. ¿Cuántos insectos benéficos tengo? ¿Tengo cascarudos que comen la bota en las zonas ganaderas? ¿Qué relación hongo-bacteria? ¿Qué densidad hongo-bacteria? ¿Cuántos nódulos de leguminosas? Etcétera, etcétera. Nuevos indicadores tal vez. Entonces, termino. Esto puede parecer un poco hippie, lo admito, pero es agronomía clásica. Es el suelo siempre cubierto. Si la cubierta es verde y es una vicia, con avena o con lo que ustedes digan, mejor. Mover el suelo lo menos posible y no darle vuelta, que es algo que la agronomía, cuando empezó a darse cuenta de los problemas del arado, se daba cuenta. Combinar control biológico con control químico, va a haber seguramente una transición, que no es decir, no usen más productos químicos, no, es cómo combinamos, qué impacto tiene lo que yo uso en la salud del suelo, en la población microbiana del suelo. Bueno, y acá un comentario que me hizo un productor también, hace poco, estaba un productor ganadero con el que estamos trabajando en estas ideas de vamos a hacer una reserva de flora y fauna con producción ganadera, con destete precoz, con ración, con la mejor ganadería posible, pero reserva de flora y fauna. Si entra un cazador, le tiramos con lo que tengamos a mano para que no vuelva. Si entra un cazador muy de confianza a cazar jabalí, aceptado. Vamos a... ¿Qué aves tenemos acá? Vamos a tratar de hacer un inventario de aves. ¿Ustedes saben todas las aves que tienen? Capaz que sí, capaz que no. Bueno, y me dice, íbamos así recorriendo y tenía un problema de chilca. Cada tanto tenía que pasar la pastera. Dice, acá paso la pastera y vuelve la chilca y me sale tanto pasar la pastera. Y dice, pero hay algo que dice que es interesante. Dice, los productores ven la chilca y dicen, esto es mugre. Pero ven una bolsa de nylon tirada y no le dicen mugre, y siguen de largo. Dice, yo cuando voy con el peón recorriendo y veo una bolsa, me bajo, no dejo que se baje él, me bajo yo para que vea que da un poquito más de trabajo, pero... Entonces, bueno, ni la chilca es mugre, es una planta nativa que tendrá sus insectos capaz benéficos, y sobre todo, las zonas que no cultivo, no es que son zonas cero en mi cabeza, son zonas que si tiene una especie invasora en un bajo, en un monte, si tengo una gledicia, es un problema y capaz que puedo hacer leña con eso y no con la nativa, pero el agricultor también como un manejador de paisaje, me parece que... y el agricultor o el productor como alguien que va sumando organismos que son benéficos para él. ¿Cuántos microorganismos benéficos tienen? ¿Tienen hongos benéficos? La micorriza, que yo en la facultad no me la nombraron ni de rebote, ¿tienen micorrizas en su suelo o no tienen? ¿Tienen lombrices o no tienen? ¿Tienen coleópteros o no tienen? ¿Tienen aves o no tienen? Y eso, yo sé que para muchos de ustedes puede parecer una tontería. Una vez en Salto estaba en una reunión con productores laneros de krilu y me contaban de un japonés que vino a comprar, fue a comprar lana. Y lo sacaron a recorrer a caballo por el basalto superficial allá y cuando volvieron dice, voy a hacer una llamada a Japón, dice, ¿y por qué? Dice, porque quiero pedirle que me dejen un par de semanas, dice, porque yo no puedo creer andar así por la naturaleza, no se ve una persona, se ven pájaros, todo, voy a pedir que me dejen 2 semanas acá, me parece increíble. Entonces, si queremos valorizar, esto cuenta, pero además productivamente,
es ganar, ganar. Eso es lo que a mí me parece que vale la pena. Es ganar, ganar por razones intrínsecas del predio, porque un suelo más sano retiene más agua, escurre menos, es más fértil y necesariamente tiene que ser más biodiverso, y porque no hay una mejora a largo plazo si no hay una mejora del suelo. Puedo sacar un buen resultado este año, pero si estoy perdiendo materia orgánica, estoy teniendo alto rendimiento, pero tengo cada vez menos materia orgánica, en algún momento esa factura me va a llegar. Entonces, yo creo que una pregunta que vale la pena que se hagan es: ¿cuántos bichos tienen ustedes que trabajan gratis para ustedes 24 horas al día, 7 días a la semana? En microorganismos son millones, pero capaz que son pocos millones y podrían ser más. En lombrices, ¿cuántos son? En aves que se coman la lagarta, ¿cuántas son? Y nos permite aprovechar una imagen que Uruguay ya tiene, porque no la tiene esta imagen Argentina, no la tiene Brasil, no la tiene Paraguay, no la tiene nadie de los vecinos, pero la aprovechamos y bueno, creo que es una tarea todavía pendiente. Entonces, termino. Claves. Para mí, el auge de precios de materias primas que durante tantos años nos acompañó, de 2005 a 2020, ese auge ya pasó, excepto que pase el efecto arroz, que pegue el clima en un cultivo en otro lado y el precio suba. Entramos en una zona de precios medios. Trigo, lechería y tal vez carne diferenciada escapan a la competencia con Brasil. Yo creo que la lechería va a tener un año aceptable porque Brasil no está ahí inundándolo todo. Tal vez otra vez niña, esperemos un poco a ver qué pasa. Y bueno, no se ve un auge por delante, y yo planteo ahí 5 estrategias posibles. La alta productividad siempre, como me dijo una vez un agrónomo, es mucho más ecológico una hectárea de trigo de 5 toneladas que 5 hectáreas de trigo de 1 tonelada. Una lógica matemática clara. La productividad siempre, y eso se está construyendo en trigo, en cebada, en arroz, en maíz. En productividad se ha dado un salto espectacular. Muy buena gestión agronómica, es un poco obvio, lo sé, pero acá meto lo del suelo, o sea, estoy teniendo esas altas productividades y estoy ganando materia orgánica, estoy ganando en vida en el suelo, estoy captando cada vez más agua. Una buena estrategia comercial, a mí me encanta tratar de ayudar a productores, es decir, vender en la cresta de la ola, está bárbaro, vender bien y bajar riesgos. Lo que sí me parece que no podemos jugarnos a vender todo en la cresta de la ola. Hay que tener, me parece, una política de compenso costos a un precio que puede no ser óptimo, pero es aceptable en relación insumo-producto, y luego trato de meter el gol al ángulo con el resto. Y yo diría una estrategia respecto al ambiente, que puede tener que ver con riego, que puede tener que ver con manejo y cuidado del suelo, que tiene que ver con una política de biodiversidad, y que en el largo plazo debería llevar una diferenciación. Y uno dice, pero yo no voy a vender, nadie me va a pagar más por la soja porque yo tengo horneros y calandrias. ¿Y si la soja le ponemos un sello de libre de deforestación? Que nos lo van a exigir a partir del 1 de enero, esto, de cualquier manera, por las buenas o por las malas. No conseguiré un $5 más porque yo demuestro que no talé un árbol. Y no sé, y si a eso le voy agregando que capturé materia orgánica, esa materia orgánica son kilos de carbono que saqué de la atmósfera. Demorará más o demorará menos, pero alguien va a pagar por eso. Entonces, recomendaría preguntas que complementen al objetivo de rentabilidad, que es lo que hago, ¿cómo afecta a la población microbiana del suelo? ¿Voy a tener más microorganismos o menos? Este año, ¿gané o perdí materia orgánica? Mi suelo captura más o menos agua año tras año. Y a mí una cosa que me gusta es la cultura de la mejora continua, es decir, cada año un poquito mejor. Veo más o menos lombrices que el año pasado. Si un japonés como el que vino a comprar lana recorre mi campo, ¿qué le parece? ¿Le gusta más o menos que el año pasado? ¿Ve todo prolijo? ¿Ve todo agradable? ¿Ve todo serio? Y me voy más allá. ¿Mi familia es feliz en el campo? ¿O voy a un lugar que no tiene un buen jardín en la casa, es incómodo? Y el corolario podría ser, ¿me pagan más? Estoy en camino a que me paguen más por hacer las cosas bien, porque
vamos a una era en que va a ser difícil vender algo no certificado, como la lana, lo mismo que le pasa a la lana. Si no es súper fina y certificada, es difícil de vender. Y creo que cada vez más va a haber una categoría de productos que tienen algún tipo de certificación y productos que siguen siendo commodities. Y miren que no me auspicia ninguna certificadora, ni estoy por poner una certificadora de ningún tipo, simplemente creo que vamos para ahí. Entonces, si cuidamos, trazamos, demostramos, verificamos, ¿por qué no construir un mejor precio sobre esa base? Porque la furia de China capaz que vuelve, pero yo no la veo volver. Pero podemos, como país distinto que somos, y que The Economist nos dice que somos la mejor democracia, y que los que analizan energía dicen somos los que hacemos más energía renovable, ¿por qué no ponernos el objetivo de construir precio? Aceleramos un posicionamiento país que ya tiene y que nos ayuda a todos. Podemos desarrollar marcas, podemos desarrollar soja verde Uruguay, no sé, yo lo intentaría. Ojalá logremos rápido el sello de libre deforestación, que sé que no es fácil, pero que se está trabajando en eso. Y yo diría que mi invitación es a pensar, a reflexionar cómo en todos los rubros construir el mejor precio posible con aquellos atributos que el consumidor valora y que en buena medida Uruguay ya tiene. Nos faltan medir más cosas, obvio que hay cosas para mejorar, pero no sé, Syngenta, Bayer, todos están trabajando en cómo ponemos biodiversidad en los predios y bueno, eso cómo lo convertimos en valor. Eso es lo que quería contarles. No veo algo brillante en los mercados, pero estoy convencido que tenemos una oportunidad que con buena agronomía y con medir y con certificar, yo diría, la vanguardia debería ser la carne, vacuna y ovina, pero la carinata es una cabecera de puente y ojalá la podamos construir en todos los rubros. Les agradezco muchísimo, empezando por la expectativa que me invite a esto, que para mí es realmente una satisfacción infinita como profesional de estos temas. Muchísimas gracias. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.